disculpar, ¿eh? Ahora sí, perdona. Bueno, pues como decía, hoy es la clase de agentes conversacionales y bueno, hablaremos pues de los aspectos de creación, veremos cómo funciona un pipeline y veremos diferentes ejemplos, ¿no? Lo primero es según entrada y salida, ¿no? Aquí pues tenemos algunos ejemplos, ¿no? Uno muy conocido puede ser Alexa, Siri, Google Assistant. Básicamente hay diferentes tecnologías en el mercado que son agentes conversacionales y que realmente pues son de uso muy extendido, ¿no? Es decir, son utilizadas por gran parte de la sociedad y que nos aportan bastante valor. ¿Alguien conoce algún otro agente conversacional que se comercialice así de gran impacto? ¿Algún ejemplo se os ocurre? Venga, seguro El que sí. notebook LM sería otro. En Notebook LM, por ejemplo, podéis tener algunas aplicaciones con agente conversacional y bueno, toda aplicación, ¿no? que nos permita interactuar mediante voz, voice to text, pues podría considerarse como un agente conversacional. Entonces, es un... Y obviamente, si utilizamos texto, pues ChatGPT sería el ejemplo perfecto. Entonces, esperamos que el futuro vaya bastante en línea con este tipo de tecnologías. Entonces, aquí nosotros separaremos lo que es un agente conversacional de lo que es un chatbot, ¿no? Normalmente un agente conversacional tendrá un rango, digamos, de alcance un poco más ancho, nos servirá para ver más temas. Un chatbot normalmente, el enfoque chatbot tradicional es cuando queremos tratar un tema un poquito más específico, ¿no? Cuando queremos hacer preguntas sobre documentos concretos, queremos subir la información para hacerle preguntas, pero bueno, obviamente la frontera no es blanca o negra, pero normalmente utilizamos este criterio para diferenciarlo. Entonces, bueno, los agentes conversacionales, pues lo que intentan es simular una conversación humana. ¿Alguien sabe por qué desde que existen los LLMs basados en Transformer ha explotado la calidad de este tipo de agentes conversacionales? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué desde que ChatGPT es público se ha democratizado tanto? ¿Por qué pensáis? ¿Qué características tiene ChatGPT? Profe, Ajá. buenas tardes para todos. Quizás porque o sea, como primero dan la opción de que no es de pago, todas las personas tenían el acceso, ¿sí? A poder probarlo, a poder interactuar, porque es lenguaje natural y muchas veces no todas las personas que tengan un conocimiento avanzado técnico pueden tener una comunicación y recibir una respuesta. Ya después de pronto sí se basa de pronto en el caso de uso que tú manejes, pero entonces se ha aplicado en todas las áreas, en educación, en tecnología, en ciencia, o sea, en todas las áreas es aplicable. Vale, estoy de acuerdo. Yo me refería un poquito más a las características del modelo que hacen que la interacción con ChatGPT sea tan favorable. Desde la perspectiva de experiencia de usuario, sea tan buena. ¿Qué características pensáis que tiene? Accesibilidad, para mí sería accesibilidad una característica. Vale, Tiene ¿alguien tiene memoria alguna? de lo que conversamos. Vale, ¿qué más? ¿Qué más cosas se os ocurren? El idioma, los idiomas que puedas utilizar. ¿Qué? O sea, O, ChatGPT cuando Pues que interactúáis con hablamos ChatGPT. de, que le hablamos, voz lo convierte a texto todo. O sea, nosotros podemos hablar normalmente y nos va a entender lo que le estamos pidiendo, o sea que le hablemos en cualquiera de los idiomas. speech to text y text to speech. Ajá. Eso. Vale, pero estamos de acuerdo que ChatGPT lo que nos devuelve es un tipo de respuesta con un scope muy amplio, ¿no? Es decir, puede simular una conversación humana y esto es porque al ser un LLM ha visto mucha cantidad de información para ser entrenado. Esta es una característica que para cumplirse, es decir, para simular el, el aprendizaje humano, necesitas haber visto mucha información. De hecho, Yan LeCun hace 2 años comentaba que los LLMs de hace 2 años habían visto más o menos la misma cantidad de información que un niño de 5 o 6 años durante su vida, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos queda recorrido.
¿Qué más tiene ChatGPT? Cuando interactuáis con ChatGPT, ¿qué elemento que se resuelve con un transformer hace que la conversación sea mucho más fluida y mucho más adecuada? El contexto El entiende contexto. mucho más fácil que lo que puede ser Siri antes o Google Asistente no entendía el contexto de las conversaciones. Totalmente. Es decir, básicamente ChatGPT al estar basado en Transformer entiende muy bien el contexto de la conversación, ¿no? Entonces, claro, si combináis que se entiende el contexto, que tiene memoria de la conversación y que además se basa en el LLM, por lo tanto puede reproducir una conversación humana en su forma, la combinación es brutal. Entonces, por esto ha habido en los últimos tiempos el auge, ¿no? Y obviamente, pues que es barato, gratuito, prácticamente gratuito en muchos casos. Esto, pues, claramente ha sido, pues, la clave, ¿no? Para que esto, pues, estallara. Muy bien. Entonces, si vosotros veis esta conversación, ¿qué, qué, qué destacaríais de esta conversación? Es decir, sabiendo que el bot es un bot, viene de un modelo de inteligencia artificial, cuando veis esta conversación que hay aquí, ¿qué os llama la atención? ¿Qué debe de ser capaz el modelo de hacer? Venga, alguna idea. Él quiere tomar ahí como un cliente para un seguro, va a tomar unos datos, si el cliente desea, Exacto, es decir, qué seguro, ajá, Preferencias. sí, unas preferencias. este bot está un poco ya orientado a la gestión de una venta, ¿no? Este bot ya sabe de lo que vamos a hablar. Seguramente detrás tendrá alguna vector database con algún tipo de información en un SharePoint, un conjunto de documentos con información comercial. ¿Estamos de acuerdo que le permita eh, contextualizar la conversación? ¿Me explico? Profesor, ese tipo de mobs ya tienen un guión detrás que simplemente van a seguir y van a pedirle el vector de datos a la gente. Bueno, depende de cómo se construya, ¿eh? Se puede hacer así o se puede no hacer así, pero En este es una caso, posibilidad. en este caso, pues ya tiene armado, todo programado, pues un guión de ventas, que es lo que se está viendo ahí. Lo mismo cuando uno llama a pedir los planes, ya casi no le contesta a uno, muchacho, sino de la cédula, lo consultan en las bases de datos y ya le arroja a uno todos los datos y ya saben cuáles son las preferencias. Exacto, es decir, básicamente lo que quieres decir es que esto ya está, digamos, programado, orientado a un objetivo, ¿no? De la forma que sea, no podemos saberlo porque no lo vemos. Pero sí que es cierto que nosotros cuando hacemos un modelo LLM para interactuar con humanos, muchas veces ya vamos a intentar sesgar un poco la conversación. Y esto es lo que se suele hacer, ¿no? Con lo que se llama, pues, prompt engineering, por ejemplo. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando tenemos un agente conversacional de amplio espectro, ¿no? Como los antibióticos, como es Alexa, que le llaman multipropósito, ¿cuál pensáis que es la gran dificultad de estos agentes conversacionales? De una Alexa, ¿cuál creéis que es la máxima dificultad para que el usuario quede satisfecho? ¿Qué es lo más difícil de Alexa? Hardware, ¿Cómo? el hardware. Vale, el hardware exacto, es decir, tiene que ser un hardware manejable, barato y demás, pero en términos de modelo de NLP, Profe, yo creo que Alexa no está como bien contextualizada o no está bien actualizada en todos los temas que uno quiere de pronto interactuar con ella. Es lo que he vale, visto. vale, es decir, básicamente el problema es que nos enfrentamos a unos elementos conversacionales muy diversos, no muy heterogéneos, es decir, habrá gente que utilice Alexa para pedirle que le ponga música y habrá gente que le pregunte a Alexa el tiempo y habrá gente que le pregunte a Alexa sobre las noticias. Entonces, ¿qué sucede? Al estar nosotros interactuando de una manera tan heterogénea con la herramienta, es un reto de cara a los desarrolladores intentar que esta herramienta pueda satisfacer las expectativas de todos los usuarios. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y tal vez Entonces, es muy no, genérico. exacto, es muy genérico
y al ser muy genérico es muy difícil resolver con ingeniería lo que esperamos que los usuarios nos pidan. Profe, Ese por es Bueno, uno. ejemplo, profe, uno le pero dice, disculpa, ya, Miguel, uno le dice a Alexa que le coloque un tipo de música, ¿sí? Y un ¿Eh? género o un autor, y luego me coloca otra Alexa, esa no, y repita, y qué estrés, y Alexa me entiende. Si tú no le dices exactamente el nombre del autor, del artista, bueno, eso es, hay veces se vuelve pelea con ella. eso, eso es lo que sucede pues en todas estas cajas negras, en todos las herramientas de IA que hay disponibles. Si uno no se registra con su cuenta de correo, pues al registrarse con cada correo se crea un espacio privado para cada persona. O sea, esa IA le va a responder a uno de acuerdo a los escenarios que uno le plantee. ¿Sí? O sea, Sí. igual es el Alexa. El que lo compra lo programa para lo que lo necesita. Así están nuestros espacios en la IA que utilicemos. Se crea un escenario que es el que uno va a utilizar y de acuerdo a ese es el que le va a seguir respondiendo. Si no, nos tocaría blanquear o reiniciar nuestra cuenta. Y no sé si me hice entender cuál era el punto. Sí, o sea, al final le estamos diciendo todos algo parecido, ¿no? La complejidad de estos agentes y propósitos que, claro, va a ser muy complicado tener una conversación relativamente focalizada en un tema con un nivel de profundidad alto porque no se han desarrollado para dicha función. Entonces, van a ser conversaciones o elementos, agentes conversacionales de bastante más alto nivel. Entonces, nosotros cuando vayamos a desarrollar un chatbot desde cero, que esto es algo que a lo mejor vosotros haréis en el futuro, una de las cosas que ayuda mucho es pensar si esto lo va a usar el usuario para chatear un rato, para un tema más a alto nivel, menos serio, o para algo más específico. ¿Cómo pensáis que el diseño de la solución debería ser orientado en cada caso, de uno respecto al otro? ¿Alguna idea? Profe, me repite por favor la pregunta que estaba acá distraída, si es tan amable. Claro. Es decir, imaginaos que nosotros tenemos que plantearnos un chatbot, ¿no? Y diferenciamos los siguientes casos. Uno sería un chatbot genérico para chatear un rato sobre temas no científicos, temas no muy serios, por así decirlo. Y el otro sería para temas mucho más específicos. ¿Cómo pensáis que el diseño de la solución debería diferir de un caso a otro? En el tipo de modelo, el algoritmo. ¿Vale? ¿Y qué más? La información la que se va a entrenar. Vale, esa es clave. Es decir, si el chatbot va a ser genérico, probablemente una conexión a un LLM sea suficiente, ¿no? Si hablamos de un chatbot más específico de un tema más en concreto, probablemente tengamos que contextualizarlo con webs, conectarnos con APIs, intentaría cargarle documentos, actualizarlos. El diseño de la solución va a ser mucho más complejo. ¿Algún otro tema que haya que tener en consideración? Co- Algo de la co- infraestructura. Ah, bueno, ahí está lo de las APIs, la infraestructura que vaya a tener, vale, y sobre la... servidores, Ajá, seguridad. vale, y sobre el riesgo de que la respuesta sea muy agresiva, es decir, ¿qué pensáis? ¿Que se aceptará una respuesta más agresiva en un chatbot genérico o en un chatbot especializado? Yo creo que puede ser más agresiva en uno que sea genérico, creo, ¿no? Yo creo que también, porque al final cuando nosotros queremos hacer un chatbot especializado, de alguna manera targeteamos, ¿no? Tenemos como objetivo un usuario que ya tiene conocimiento previo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos y tenemos que vigilar mucho lo que ahora se llama alucinación, que no es más que un mal performance, para que la experiencia sea rica. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, aquí os hemos dejado algunos enlaces, ¿vale? Para que creéis un agente conversacional. Yo creo que será muy interesante verlo, por ejemplo, OpenAI o Copilot Studio se usan mucho y aquí podéis hacer vuestros primeros experimentos
creando agentes conversacionales relativamente simples. ¿Alguno de vosotros tiene experiencia en ese sentido a nivel laboral o académico y ha creado ya algún agente conversacional que nos quiera explicar? Venga, no seáis tímidos. Seguro que alguien ha hecho algo. Profe, por ejemplo, los que uno hace son los proyectos, cuando uno hace las gemas con Gemini, cuando hace los artefactos con Cloud, más o Ujú, menos, que uno lo toma para uno trabajar exactamente con la información, el corpus de uno. ujú. Vale, pero a nivel de qué habéis hecho funcionalmente, a nivel de para qué se usaba el proyecto, ¿alguien tiene alguna experiencia? O sea, tú me estás diciendo a nivel de programación que cree la gente con programación, que lo haga útil de acuerdo a mi trabajo. Vale, pero a nivel de para qué se usaba el chatbot, ¿alguien tiene alguna experiencia? ¿Alguien ha participado en algún proyecto real? ¿Marbelis? Sí, bueno, no es real, profe, sino más un laboratorio en N8N, un agente para hacer pedidos por Telegram, Ujú, básicamente. No sé qué más detalle le podría dar, pero eso era lo que hacía, ¿no? Uno perfecto. disparaba el trigger desde Telegram con keywords Ajá. y pues, era un agente que estaba hecho en N8N, que se encargaba de insertar en la base de datos y bueno, todo Es ese un flujo. ejemplo perfecto, es un ejemplo perfecto, es decir, un agente conversacional desde Telegram, súper útil. ¿Alguien tiene alguno de otro? N8N, ¿nos explicas un poquito qué es N8N? En un minuto. Mm, bueno, es una plataforma que te permite hacer agentes. Tiene varias integraciones, tiene MCP, pues está asociada para utilizar diferentes modelos. em, Básicamente es eso. Perdona que te machaque, ¿eh? ¿Y MCP para tus compañeros qué es MCP? Bueno, es como para evitarse la integración, cuando uno quiere consumir la API de un servicio externo, el Ujú. MCP ayuda a que ese paso no sea tan pesado, ¿no? Antes había que hacer todo un tema cuando se integraba el cliente como tal, pero ahora MCP te facilita ese proceso. O sea, MCP significa Management Control Protocol, ¿no? O sea, básicamente facilita la interacción del LLM con otras tecnologías vía APIs principalmente. Entonces nos facilita, por ejemplo, ¿no? Que si un chatbot está integrado en Telegram, pueda conectarse pues, con el código Python o con otro tipo de tecnología. Así he dicho a bastante alto nivel. Se usa bastante para aplicaciones pequeñas, N8N. Muy bien. Fijaros un poco el pipeline de funcionamiento genérico de un agente conversacional, ¿no? Nosotros reconocemos el habla, tenemos que hacer un voice to text, entender el lenguaje, gestionar un diálogo, preparar la respuesta, generarla y volver a iterar. ¿Cómo pensáis que, o sea, este es el típico flujo de un diagrama conversacional? ¿Cómo pensáis que aquí podríamos hacer una evaluación de esto? Es decir, imaginaros que tenéis que poner en productivo un chatbot y os preguntáis, ostras, ¿cómo sabré si el chatbot funciona o no? ¿Cómo creéis que podemos resolver este punto? ¿Qué se os ocurre? Sería de pronto el caso de uso, hacia qué usuario va, cuál es el enfoque o el objetivo, el rol, Ujú. Pero para evaluarlo, imagínate que ya lo has hecho y quieres saber si está funcionando o no está funcionando. probarlo directamente como aplicación, Ujú. integrarlo. Vale, Ok. perdona que te machaque, Gloria, No solo es para ti, ¿eh? No, Pero, no, no pero, te pero preocupes. imaginaros que vosotros habéis hecho ya vuestro chatbot. ¿Cómo hacéis
para saber si el chatbot funciona o no funciona? ¿Cómo lo probáis? No, no tenemos una forma objetiva de probarlo, ¿verdad? No hay una métrica de accuracy consistente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Será que hay unos parámetros para poder hacer esa lista de chequeo de que vaya Más viendo el fácil, bot? más fácil, más fácil. Pensar en el usuario. ¿Cómo hacemos para garantizar que el chatbot es bueno y sirve? Lanzarlo al público como prueba. Vale, pero habrá que hacer algo más, ¿no? Es decir, lo lanzamos al público y ¿qué hacemos? Pues, pues la misma gente la que debe que haber de parte del público, de parte del que le va a usar este segmento de población al cual se le va a lanzar, y de este lado, el que está evaluando, del lado digamos, del programador o el que lo implementó, tiene que estar alguien también viendo, hay un personal que está viendo si en realidad sí está haciendo para lo que fue diseñado. Vale, pero más Pero, fácil que todo. Perdón. Miguel, profe, pero antes de yo lanzarlo al público dentro de la empresa, tengo que validarlo. Yo no voy a lanzar un producto sin antes validar. Tú lo has validado, asume que tú lo has validado, a ti te parece bien y lo despliegas. ¿Cómo haremos Bueno, seguimiento? envío de despliegue que tengo que hacer seguimiento. Vale, pero No sé. ¿cómo podemos medir de manera fácil si el chatbot aporta valor a la empresa o no? Venga, va, alguien que no sean los compañeros de siempre. Bueno, yo me imagino que las respuestas del chatbot quedan en una base de datos, el cual también se la puedo pasar a un modelo para que vea los resultados, los registre y según eso ver si la aplicación ha sido efectiva o no. Mirar, yo creo, en base a mi experiencia, que a veces es más sencillo que todo eso. Mirar si la gente lo usa. Es decir, los proyectos de IA generativa tienen un problema y es que son muy sexys, todo el mundo quiere hacerlos, todo el mundo los pide, pero luego muchas veces luego los mismos que los han pedido no los usan. Entonces, cuando pongáis en productivo un proyecto de IA generativa, especialmente basado en texto, deberíais tener alguna forma de traquear el número de usuarios que lo usan, cuánto tiempo pasan, incluso que Sat- te hagan algún thumbs up o thumbs down. satisfacción del usuario. Exacto, el típico thumbs up o thumbs down dado una experiencia, entonces podéis revisar los thumbs down a ver qué ha pasado, pero de entrada, solo el hecho de que los usuarios lo usen o no, ya os da una cantidad de información brutal, porque a mí me ha pasado varias veces que haces un proyecto muy grande, muy costoso, de muchos meses, y que luego no lo usan los usuarios y tampoco te dicen nada, entonces eso es un problema. Que es la manera de pronto como uno lo pregunta, porque, bueno, ahí estarían clave el tiempo de respuesta que da el chat, la tasa de errores que tuvo, que si Claro, cumplió la tarea, y la que te dije, la satisfacción del cliente. Esas son las métricas que se utilizarían al lanzarlo al público. claro. Pasa que yo me refiero más al hecho de que se vaya usando en el tiempo. Muy bien. Entonces, bueno, ya hemos comentado un poquito cuál es el flujo de un agente conversacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de elementos que aquí tenemos que tener en consideración para que funcione, que esto es muy obvio, pero para que quede claro, lo primero es que cada interacción debe tener una respuesta. Es decir, debemos intentar que cada vez que interactuemos con la gente nos dé una respuesta concreta. Y después que el sistema debería ser capaz de interpretar información implícita. Es decir, nosotros como humanos, muchas veces cuando hablamos, damos por hecho que el interlocutor tiene un mínimo contexto de, de información y esto es lo que se conoce como información implícita. Entonces, cuando nosotros estemos en esa fase de evaluación previa al lanzamiento, cuando interactuemos con el chatbot, debemos intentar ponerlo un poco contra las cuerdas, ¿no? A ver si el chatbot efectivamente puede entender la información implícita. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de información implícita que podamos comentar? Por ejemplo, la información implícita sería
en los precios de los seguros, si yo le digo, ¿y no tienes una oferta más barata? Y me saque una lista con modalidades de producto más sencillas, ¿no? Implícitamente entendido que las modalidades de precio más sencillas son más baratas y por tanto si me ofrece una modalidad más sencilla me podrá hacer un precio más competitivo para, digamos, simular una conversación humana. Entonces, fijaros, ¿no? Además, cuando estamos interactuando con un agente conversacional, a veces tenemos que entender hasta qué punto queremos ser arriesgados o no, ¿no? Este ejemplo es muy bueno. Si decimos, Alexa, pon música, y alguien dice, aquí tienes una emisora que podría gustarte, ¿por qué? ¿Qué pensáis si yo soy Alexa y pongo música y te digo, aquí tienes una emisora que podría gustarte? ¿A qué estoy invitando al usuario? A probar algo que no quiere. De entrada, No, Miguel, porque puede ser que ella tiene el patrón de que tú escuchabas, hace días escuchó Ah, ese por tipo las de música, preferencias, o no. por sus Sí, preferencias. ¿no? Ajá, Lo que está ajá. invitando, lo que está invitando al usuario es a que le dé más datos. O sea, ella está haciendo una predicción sobre una información anterior o una lista de reproducción, alguna información que encontró de reproducción anterior y le está diciendo al usuario si es de su interés para ella poder ir aprendiendo. O sea, realmente lo que le está tratando es de aprender. fijaros que está haciendo todo lo que decís vosotros de una manera muy elegante, ¿no? O sea, está ofreciendo algo, pero está abierta a feedback y ese feedback luego se puede utilizar para mejorar el modelo. Entonces, es una manera muy elegante, muy efectiva de decir, oye, aquí tienes algo de música, si no te gusta me lo dices y lo cambio. Entonces, la Es, verdad es que es bastante... ¿Sí? disculpe que le interrumpa, profe, es lo que hoy tiene, por ejemplo, Netflix y también lo están implementando las otras plataformas digitales que le muestran patrones según los patrones de vista de películas, de series, de documentales. Vienen ellos tomando ese patrón que ya tienen, lo que hacen es una lista de predicción similares a lo que ya viste y te muestran, mira, aquí tienes esto que te podría interesar. Exacto, es decir, básicamente por el tipo de pregunta entiende que la respuesta no es única. En cambio, si yo le digo, Alexa, apágate dentro de una hora, pues esto es más fácil, ¿no? O sea, apágate dentro de una hora y ya está. O si digo, Alexa, baja el volumen, pues directamente bajo el volumen y ya está. Entonces, es interesante que cuando nosotros diseñamos un agente conversacional, estos elementos que son bastante humanos, ¿no? Si alguien te dice pon música, dices, bueno, música pueden ser muchas cosas. Eh, a mí me puede gustar Queen, a ti te puede gustar Paquito el chocolatero, ¿no? Y se supone que debemos respetarnos. Entonces, claro, es interesante tener en cuenta esto en la fase de refinamiento. ¿Qué sucede? Pues claro, también hay otro tipo de preguntas que son muy claras, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos dice, ¿quién formuló la ley de la gravitación universal? Pues se supone que Isaac Newton, ¿no? Y a partir de aquí, pues seguimos. Em, sí que es verdad que si preguntamos, por ejemplo, la fecha de nacimiento, bueno, podríamos pensar que el calendario es implícito o podríamos pensar que el calendario es explícito. Esto ya depende un poquito más de a qué público vaya generado, pero el objetivo que hay aquí en este ejemplo es generar el debate, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero las preguntas que hacemos como humanos tienen información implícita. Si yo os pregunto cuánto pesáis, me vais a decir los kilos en la Tierra, no me vais a decir la masa en nanogramos equivalente en Urano, ¿no? No estáis tan locos, espero. Pero claro, se supone que la inteligencia artificial, y acordaros que la IA genera un conjunto de palabras sin entender realmente el significado general. La IA no lo entiende, entonces, bueno, puede ser que nos encontremos con este tipo de interacciones, ¿no? Que les pregunte un poco más sobre la especificidad de la pregunta. Entonces, bueno, aquí nosotros, una de las claves, como veis aquí, está en este punto, ¿no? Entre que se interactúa y se gestiona el diálogo. Y aquí muchas veces está la magia, está el kit de la cuestión, porque es en este elemento donde si nosotros somos capaces de diseñar un sistema suficientemente robusto, haremos que los usuarios lo usen, los convenceremos, nos sentiremos cómodos.
Entonces, cuando diseñes un agente conversacional, yo a vosotros os recomiendo invertir bastante tiempo en esta fase del desarrollo. Fijaros, bueno, ¿hasta aquí tenéis alguna pregunta? Estoy yendo muy rápido. Vale. Entonces, fijaros, ¿no? Nosotros aquí, obviamente, podemos diseñar este framework de muchas maneras. Sobre todo la comprensión del lenguaje puede ser más estática o más dinámica. Esto dependerá, sobre todo, de para qué vamos a usarlo, ¿no? Si nosotros queremos interactuar con un público especializado, probablemente tendremos que intentar hacerlo de forma más estática para no abrir tanto el universo de posibilidades en cuanto a la respuesta subyacente. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si alguien nos dice una estrategia estática, dice el chatbot define un conjunto finito de intenciones. Por ejemplo, escuchar la previsión meteorológica de hoy. Cada intención puede ser formulada de varias formas, ¿no? Del estilo, ¿qué tiempo va a hacer hoy? ¿Cómo va a hacer hoy? Dame el tiempo, dame una previsión del tiempo. Todo esto significa lo mismo, es decir, hay que hacer un ejercicio de unificación de conceptos. Y esto es algo que vosotros, cuando probéis el chatbot, tendréis que valorarlo mucho. Es decir, los usuarios van a interactuar con el data product que generéis de muchas maneras diferentes. Cuanto más genérico es el tipo de usuario al que hacéis referencia, más complicado es esto, porque de más maneras pueden interactuar con el agente conversacional. Cuando nosotros queremos hacer una estrategia abierta, el chatbot puede realizar varias tareas genéricas que hay que decir qué tarea quiere realizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, quiénes eran los reyes católicos, cómo se dice procesamiento del lenguaje natural en inglés, qué tipo de emoción predomina en el siguiente texto. Es decir, esto implica una serie de acciones pues un poco diferentes. Me... Luego, claro, como decíamos, muchas veces cuando nosotros generamos una respuesta con un chatbot, eh, solemos tener en mente simplemente una interactuación conversacional, pero esto no siempre es así. Muchas veces tenemos que conectarnos con el exterior, ¿no? Tenemos que dar pues, una noticia de un periódico, la referencia a un estudio, y tenemos que garantizar que en esa fase de generación de la respuesta nos podamos conectar con algún tipo de aplicación externa para complementar la respuesta. Y esto es muchas veces hay que programarlo del estilo. Si esperamos muchas preguntas del tiempo, podemos dejar conexiones con APIs a las 10 webs más habituales e intentar que nos devuelva algún tipo de información de esas webs. ¿Vale? Entonces, em, muchas veces no es tanto la respuesta en sí que eso lo hace el LLM, sino a generar la respuesta con la información que se solicita, ¿no? Por ejemplo, apagar la luz, analizar las emociones, buscar información a base de conocimiento. Entonces, la generación de la respuesta tiene esa parte un poquito más artística, ¿no? Que es intentar ver cómo complementamos lo que genera puramente el LLM con otra información del exterior o mediante prompt engineering. Vale, entonces, bueno, nosotros podemos, veis que aquí, por ejemplo, tenéis una estrategia estática basada un poco en prompt engineering, donde por defecto intentamos devolver un texto predeterminado. El problema de esto es que si lo haces así, es muy robotizado, ¿no? Depende para qué uses el agente conversacional, se verá mucho que es un agente conversacional y eso a veces no te interesa. Entonces, bueno, es un elemento que tenéis que tener en consideración, no es ni bueno ni malo, simplemente existe y en el caso de que no os convenga por el motivo que sea, pues probablemente vayáis a tener que utilizar otra estrategia para evitar que esto suceda. Fijaros cómo funciona, ¿no? El pipeline de generación de la respuesta de lenguaje natural. Acordaos que nosotros tenemos el encoder y el decoder, y esto hace bastante referencia a las partes de generación de la respuesta y la generación del lenguaje natural dada la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que intentemos conectar los puntos con lo que hemos visto en clase. Y para aterrizarlo un poquito más, yo os sugiero y sería interesante que en la parte del foro de la asignatura busquéis información porque esto es un pozo de conocimiento
prácticamente infinito, ¿no? Puedes encontrar aquí papers, informes, vídeos, clases publicadas, libros. La verdad es que es súper interesante. Así que luego abriré un hilo en el foro y lo publicaré para que podáis encontrar información en ese sentido. Vale, aquí hay algunas referencias que creo que deberíais revisar, que creo que son bastante interesantes. Y en principio esto es lo que os quería comentar hoy. Como recordatorio, abriremos un hilo en los foros para comentar esto, que os sugeriré que hagáis preguntas, perdón, comentarios, y me gustaría dejar unos minutos por si algún alumno tiene preguntas de la sesión de hoy o tiene algún otro tipo de preguntas de la asignatura, ya que estamos empezando a llegar al final, ¿eh? Es decir, ya estamos realmente en las últimas sesiones. Entonces, ¿tenéis alguna duda así genérica importante? O específica, no hace falta que sea genérica. Vale, no siendo así, yo lo que haré es, voy a colgar ahora mismo estilo en el foro. Em, las actividades seguramente se corregirán durante este fin de semana, que ya las hemos mirado todas y bueno, en términos generales están bastante bien. Y nada, simplemente animaros a participar en el foro y cualquier duda estamos disponibles. Vale, profe, muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta Gracias ahora. a todos. Gracias Gracias, a profe. Gracias, todos. profe. Feliz tarde. Pues, profe.